presentación del grupo 1, grupo 4, adelante. Bueno, una pregunta, y es que, bueno, una no, dos. Porque, por ejemplo, usted dice que no contribuyó las expectativas, antes tenía las expectativas 1, 2 y 3 contribuyendo a la tarea, o 2, 3, no me acuerdo los números, a la afectiva, sí, y luego le agregaron la 1, le agregaron 2. Entonces, yo quiero saber por qué le agregaron esas 2 si la tarea no ha cambiado hasta el momento. Sí, o sea, si la tarea hasta el momento no ha cambiado, porque agregaron las expectativas afectivas. Y otra es que no vi, o sea, como un esto claro de lo de la contribución en el matematógrafo de los estudiantes, ni del docente. Entonces, ¿por qué o qué pasó? Bueno. Bueno, en la presentación ustedes dijeron que el proceso de formular fue que contribuyó en mayor medida en un 94,4% en la diapositiva número 8. ¿Listo? Haciendo como también una comparación con la información encontrada en el módulo 4, entonces se dieron cuenta que el proceso de formular fue el que mayor tuvo contribución con 24.9, perdón. Sin embargo, este proceso lo podemos encontrar en los criterios 1.1 y 1.2, lógicamente, pero no entiendo por qué si es la que contribuyó en mayor medida, por qué le dan entonces unos porcentajes en la ponderación de 10% cada uno de estos, siendo pues la mínima en porcentaje de ponderación. Bueno, mi pregunta también va en cuanto a las expectativas de tipo afectivo y las expectativas de nivel superior. Si vieron que con los resultados que le arrojó el sistema, esas fueron las expectativas y las de nivel superior y afectivas que tenían previstas en los documentos anteriores, o como dice Dixie, si fue que introdujeron nuevos criterios a la tarea. Y me queda la duda si tuvieron algunas dificultades tanto en la introducción de datos como la lectura de resultados. Como dice Dixie, esa tarea no construyó la expectativa 1 hasta la expectativa 4, pero resulta que después del proceso de formular nuevamente las tareas de aprendizaje, todos los cambios que se le han hecho hasta el momento de la implementación, nos dimos cuenta que sí había una contribución, o sea que sí agregamos esas expectativas a unos criterios que realmente, por ejemplo, la expectativa 1 habla sobre que el estudiante se siente interés por argumentar la posesión de eje de simetría. Resulta que nosotros estamos dando un eje de simetría y para ello era importante saber que esa recta era el eje y no cualquier otra recta. Entonces, sí había un interés ahí dentro de la formulación de la ley. Es por eso que analizando la formulación de la tarea, fue que nos dimos cuenta que sí aportaba a esa expectativa. Lo mismo que la 4. La 4 tiene que ver con argumentar y también desarrollar confianza para determinar por qué la refería en parte es equivalente. Entonces nos dimos cuenta que esa importancia que le da y esa argumentación que le da ahí es cuando él hace el proceso de verificación, en donde realmente para él sí es importante que esto es una evidencia como otra referencia. Y es que aquí incluso nos damos cuenta de que los resultados nos vienen a mostrar que los que nosotros teníamos como expectativa, nosotros pensamos en el módulo 4, ahora con los valores reales de los estudiantes, con los datos que ellos nos brindan, de acuerdo al desarrollo de la tarea, pues nos cambia como esa visión que nosotros teníamos. Eso es lo
digamos que este mono, ¿no? Que esas cifras reales nos vienen a mostrar que, bueno, yo creía que podía ser, según mi criterio, que ahora cambian de acuerdo a los resultados que nos dan el estudiante dicho. Listo, entonces sí, eso fue por medio de una evaluación que no que habíamos hecho. Esa evaluación hacer unos cambios en los y por eso el sistema cerró, inclusive para nosotros fue sorprendente ver que algo que no habíamos tenido en cuenta fue lo que más porcentaje obtuvo. Entonces, siempre mirábamos por qué. Pues claro, si esa gente hace parte de la formulación del problema, entonces son de los datos iniciales del enunciado, y en eso los estudiantes tuvieron una activación total. Es por eso que también esa expectativa afectiva que nosotros no le habíamos dado la relevancia, precisamente aumentó. En cuanto a lo del matematógrafo, inclusive ahorita estaba revisando nuevamente los criterios para esta actividad, y ahí decía claramente que llenar nomás lo de hacer. Y estaba explícitamente que hoy. Entonces, lo otro nosotros hicimos la introducción de los datos, pero no hicimos el análisis porque no estaban entre los criterios y nos fijamos en los criterios. Ese criterio está para la actividad 6.2. Entonces, es por eso que no lo realizamos. En cuanto a formular, porque es más alta si le dimos un porcentaje tan bajo. Nosotros consideramos que en esta tarea era muy importante determinar cómo el estudiante iba a construir la figura, pero la figura de eso le daba ya parte de la imagen y no tenía que partir de cero. Entonces nosotros consideramos que formular no iba a ser tan alto y pensábamos que los criterios 1 y 2 iban a ser tan altos porque, pues, como les habíamos dado como esa importancia a la formulación del problema, nos habíamos enfocado en la construcción. Sin embargo, pues el sistema nos muestra que sí era totalmente relevante la formulación porque de ahí ellos tenían los datos iniciales. Entonces, por eso sería una activación total. En las expectativas del nivel superior y en las expectativas en el nivel superior nosotros no cambiamos nada, no agregamos criterios ni activamos criterios nuevos ahí. En las expectativas, como les he dicho, sí, en la superior no. Lo que cambiaron fueron lo que nosotros teníamos, la percepción que nosotros teníamos. Nosotros creíamos que, por ejemplo, el razonamiento y la argumentación por tener más criterios de logro activados, pues era un tema un porcentaje mayor, pero no fue así, porque esos criterios, a pesar de que había más, tuvieron una población temprana. Mientras que, por ejemplo, de presentación, que solamente fueron los criterios de inicio, de los datos y de final, sí fue una activación total. Fueron menos criterios, pero la activación fue total. Eso hizo cambiar el porcentaje. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hicimos, comparar lo que nosotros teníamos, y no significa que las otras capacidades no se activaran, todas las que nosotros teníamos previstas se activaron, pero no en el mismo porcentaje que nosotros teníamos previsto. En cuanto a las dificultades, no alcanzamos a mencionarlos, pero no tuvimos dificultad con el registro de NANSER, a excepción de la dificultad que todos tuvimos, que fue el resultado de LEA, en donde no coincidía, pero después de que se corrigieron, ya se modificó la versión, ya no tuvimos dificultades ni para el registro, ni en la implementación, no hemos tenido dificultades. Comentarios a la presentación del grupo 2, Una primera observación es donde tienen las expectativas de tipo afectivo. ¿Me la podría colocar, por favor? La número 2, donde dice utilizar los elementos geométricos. Creo que esa es más hacia el tipo, al lado cognitivo que el afectivo. No sé si está resumida la redacción y
y quedó ahí. La 2 sería más de tipo cognitivo. Y lo otro es que mostrar unos porcentajes de la contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y las afectivas, pero no nos dieron a conocer la interpretación que le dieron a esos resultados. ¿Por qué creen que se presentaron esos resultados y qué relación hubo con esos porcentajes y la activación de los criterios de logro? No sé si eso está en el documento y por cuestiones de tiempo no lo hicieron. Otra preguntita, la duda sobre por qué una tarea solo tiene un camino de aprendizaje. Creo que nosotros ya habíamos, o no sé, porque hemos trabajado en la tarea de aprendizaje y esos caminos alternativos, dar una tarea, no tarea de aprendizaje, sino una tarea de instrucción. Entonces, de pronto sí, no sé por qué terminó una tarea teniendo un solo camino. Yo me gustaría saber esa parte y no vi el análisis con respecto a lo que ustedes tenían previsto. Entonces, si realmente es o no lo que ustedes habían previsto. En cuanto a la tarea, lo mismo del camino de aprendizaje, cuando ustedes corrigieron la tarea no notaron si de pronto algún estudiante o algún grupo de estudiantes tomó otro camino para resolverla. Bueno, me causa curiosidad la parte de la activación de las expectativas afectivas, que hay activación solo en unas secuencias de la tarea, de criterios de logro, y en otros no, del 1.3 al 1.9 no hay activación, o sea, no aportan a ninguno de las expectativas afectivas, o ya estaba así en el módulo 4 o lo quitaron. Sí, o sea, está en ninguna expectativa aporta, ningún criterio aporta ninguna expectativa del 1.3 al 1.10. Mi pregunta es acerca de en la hoja T1 veo que, por ejemplo, hay algún estudiante que en el criterio de logro 1.14 tiene una activación 0, esa que tú estás mostrando. Entonces, me imagino que pues debe ser por los errores que estaban asociados, pero es decir, no cumplieron con el último criterio de la tarea. ¿Qué pasó si no recibieron ayuda por parte del profesor para poder activar por lo menos parcialmente ese criterio, o por qué fue esa activación nula ahí? Bueno, yo tenía la misma pregunta con respecto a la activación 0, si era que no habían los estudiantes, como que las ayudas que le brindaron no fueron suficientes o no sirvieron para eso, pero además de eso tenía otro. Ustedes agregaron una secuencia al trabajo nueva, ¿cierto? Ahorita dijeron que habían agregado una secuencia, ¿cierto? Yo quisiera saber si esas secuencias cambiaron en algo, pues la introducción de todos los bueno, todo lo que tocaba introducir, las expectativas afectivas, de todos los datos, o si los dejaron los mismos a pesar de haber agregado esa secuencia. Y yo quiero preguntar, sigo insistiendo en la expectativa afectiva que habla acerca de la utilización de elementos geométricos. A mí me parece que eso no tiene que ver con una expectativa afectiva, a no ser que se replanteara o se describiera de otra forma. Pero no le veo la relación en por qué utilizar un elemento geométrico es algo afectivo. El tema de la actividad número 2, que pues es la misma pregunta de dos grupos, nosotros teníamos esa duda el corte pasado en el módulo anterior y hablamos con el profesor Fedeman sobre esa expectativa afectiva, si la planteábamos, la cambiábamos o si era pertinente dejarla así. Y pues él nos dijo que así estaba bien, que de la forma que nosotros la vemos es los alumnos o los estudiantes de qué forma manipulan los elementos geométricos, si sí tienen interés en hacerlo, si sí ven como nosotros podemos observar si el estudiante sí los utiliza y en qué forma.
o si no los quiere usar, o simplemente lo hace a mano alzada o algo así. Entonces, hablamos con el profesor precisamente sobre ese tema y él nos decía que pues, la dejáramos de esa manera, que era pertinente pues, conservarla. En las expectativas afectivas también nos hacían una pregunta sobre por qué no estaban activadas en la tabla, y es porque ahí lo que se está mostrando son los criterios de logro del camino de esa tarea, de la 1.1. Entonces ya el 1.3, 1.4, 1.5 no pertenecen a ese camino, entonces por eso no lo presentamos ahí. Digamos que por eso es que no se presentan esos sumos en esas expectativas afectivas en esos criterios. Y había otra sobre la que cambiamos, la secuencia. Es que en los datos se han hecho cambios en módulos anteriores, digamos, eso se ha ido ajustando, ¿sí? La medida en que hemos encontrado nuevos caminos, alguna secuencia que debemos incluir, ese 10 que reconoce el dominio del rango de la función seno, no era pertinente para esa tarea 1.1, debido a que la idea es que el estudiante grafique la función, llega a eso, el objetivo 1. Entonces, debido a eso, se planteó la S23, que es construir una tabla a partir de los datos obtenidos, y S24 que es verifica los resultados. S22 construye la ecuación al final, en el grafo se ve. Entonces por eso fue que se hizo ese cambio, pero ese cambio no lo hicimos, o sea, no fue en este momento, sino fue en el módulo 3, creo, o algo así, estaba ese 10. Y después fuimos haciendo los cambios, y como nos piden que miremos el grafo en ese momento, o los cambios de eventos, y ahora, ese fue uno de los cambios que se hizo, y que queríamos pues, exponer acá para mostrar que se hicieron esos cambios. En cuanto a la aplicación de la tarea, los estudiantes no tomaron ningún otro camino. En la parte de la activación nula, pues como lo decía Joana, resulta que pues ese día se aplicó la tarea las 2 últimas horas y el recorrido llegó media hora antes. Entonces pues los muchachos del grupo 1 que viven lejos estaban más pendientes por irse que por hacer la tarea. O sea, no fue cuestión de que si se prestaron las ayudas necesarias, no se prestaron las ayudas necesarias, porque en ese momento ya el estudiante o los estudiantes de ese grupo perdieron el interés, o sea, están más preocupados por irse que por hacer la actividad. Los otros dos grupos pues sí presentaron la actividad y cumplieron con todo el objetivo. Eso fue lo que sucedió. Lo que pasa es que la escuela donde está, donde se está implementando, eso es una zona de difícil acceso, y un estudiante si no sabe la ruta le tocan 2 horas y media, 3 horas de camino, pues caminando. Entonces esa ya la ruta llegó media hora antes, que es una ruta que están haciéndoles a ellos gratuita, les están haciendo el favor un montero. Entonces el señor del montero se va, y si los estudiantes no saben, pues les toca, entonces ellos por digamos que preocupados por esa situación, los de ese grupo les toca. Entonces fue esa situación que... Ahora pues no, pero eso ya fue por cuestión de... En alguna actividad, el grupo 2 nos va a contar la travesía que realizó, porque tuvieron la posibilidad de ir a acompañar a Julián y conocer cómo era esa realidad. Por ahí creo que tienen fotos, videos, entonces en algún momento nos contarán cómo fue toda esa experiencia. Creo que ayudaba bastante. Muy bien, vamos con comentarios a la presentación del grupo 3. Presentó Freddy. Grupo 2. Bueno, en la presentación veo muchos grupos
hicieron la comparación entre los resultados que obtuvieron en el módulo 4 con las expectativas de aprendizaje a nivel superior y efectivo versus, digamos, todas las modificaciones que se han venido dando desde este módulo hasta hoy. Sin embargo, pues en esta presentación no vi ese tipo como de comparación, no sé si ustedes en los apuntes. Y lo otro es que en el slide en el 10, la diapositiva número 10, pues ahí hace falta como, bueno, ahí veo que no hay un dato, no sé si es que Lorena Buitrago no asistió o no sé qué pasó. Una preguntita acerca de los resultados de las expectativas superior y efectivas en la hoja Leans y LEAF, que no vimos como qué análisis salió de ese resultado que sale en esas hojas. Bueno, una de mis preguntas va asociada también en cuanto a procesos matemáticos, a la contribución de la tarea, procesos tampoco evidencié como en las diapositivas que estuviese la conclusión. Y veo que para activación nula el porcentaje es un poco alto. Y en el escrito del documento final ustedes citan, no sé si interpreté mal, que la tarea o se activaba totalmente o se activaba de forma nula. Entonces, si ya ustedes hicieron como ese análisis, ¿tienen previsto algún cambio para que exista la activación parcial, que pues es favorable para que los estudiantes puedan de pronto avanzar un poco en el tema y no que se quede tanto estudiante sin terminar la actividad, la tarea? Lo que pasa es que yo también vi muchos doces, muchas activaciones nulas, y entonces me hice la pregunta si, bueno, los errores teníamos que incluirles ayudas, porque eso era algo fundamental, si esas ayudas no fueron fructíferas en los muchachos, o si esas ayudas no sirvieron definitivamente, o bueno, o no las aplicaron, porque pues ahí no hablaron sobre las ayudas que aplicaron, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, en cuanto a las dos preguntas sobre el archivo LEANS, nosotros en los criterios, bueno, que entendimos no encontramos que debíamos hacer esa comparación, por lo tanto no la realizamos. En cuanto a la diapositiva 10, sí, la estudiante que aparece ahí no asistió, por eso no llenamos el espacio. En cuanto a la activación parcial, nos hicimos la misma pregunta nosotros, porque dijimos, mira, esta tarea puede que tenga solo 2 activaciones por el porcentaje tan bajito, es decir, solo total y nula. Y en cuanto a los estudiantes de la activación nula, yo había mencionado que de pronto las dificultades que teníamos ahí eran las ayudas. Las ayudas de pronto no fueron claras, y por eso los estudiantes no pudieron avanzar para terminar la tarea. Ya me estoy emocionando con el módulo 7. Ya estoy dejando entonces ahí es donde van a decir. ¿Cierto? Vamos con comentarios a la presentación del grupo 4, presentó Liliana. Grupo 1. Bueno, mi pregunta va con respecto a la diapositiva número 3. Pues es una recomendación para tener en cuenta en las presentaciones, ya nos habían hecho sugerencia, porque aquí se está utilizando un diagrama cíclico, y creo que una cosa no está conllevando directamente a la otra, o sea, no es cíclica la relación que hay ahí entre esta información. En la diapositiva 5, también para una próxima presentación, pues hacer una descripción breve
de los errores, por ejemplo, que se están utilizando ahí, para que pues el espectador se oriente mejor, ¿no? Y en la diapositiva 14, ustedes mostraron que no hay coincidencia de los resultados con algunos de los aspectos previstos, pero entonces no interpretaron a qué se deben, por qué considera que no se dieron esas coincidencias, que hay cosas que han previsto que no coinciden con los resultados que arrojó el sistema. ¿A qué cree que se debe que no hayan esas coincidencias o a qué se deben esos cambios? En cuanto a los caminos de aprendizaje, veo que también tienen uno o funciona solo uno en la diapositiva. Pregunta igual que la que hizo al grupo 2, dentro de la revisión de esa tarea, no encontraron que los estudiantes buscaron otra alternativa, otro camino para resolver. La diapositiva 5. Pues aquí un poco confundido en el criterio de logro 1.2, en la cual dice decide. La palabra decide para mí pues ya me marca como un criterio de decisión y pues como que me dice a mí que se bifurca. Entonces, sin embargo, pues ya vemos que pues solo tiene un único camino de aprendizaje. Entonces yo quiero saber, digamos, en ese criterio de logro por qué no se bifurca y por qué solo sigue un solo camino. Y por qué tiene te la quité para bueno, veo que en la presentación, en la diapositiva 19, muestran la percepción de los estudiantes a la consecución del criterio de logro y muestran los resultados para la tarea 1, ¿sí? Pero entonces, pues, digamos, me quedé un poquito sin entender una parte de ahí, me remití al trabajo a leer, pues la explicación está, ya entendí lo que no entendía, pero entonces veo que en la figura 10 que pusieron en el trabajo muestran en esa misma parte los resultados para tarea 2 y tarea 3 y le sale una contribución media en ambos, entonces no sé, en el trabajo, sí, por eso te digo, me volví a mirar el trabajo para rescatar como esa partecita que no había entendido y vi eso, que ahí muestran en la figura 10 los resultados de la tarea 2 y tarea 3, entonces no sé si es que de pronto yo estoy mirando mal o por qué pasó eso. Gracias. Con respecto a la diapositiva que mostramos, pues nosotros lo hicimos así cíclico, fue por el orden, o sea, fue garantizando el orden, o sea, primero hicimos esto, luego pasamos al otro, luego al otro y luego al otro, o sea, fue como el orden que usamos. Bueno, pues de pronto se entendió que fue cíclico, entonces sí, de pronto está mal utilizado. Gracias. Pues, pero nosotros lo hicimos fue en cuanto consecutivo, sí. En cuanto a lo de los errores, pues lo que pasa es que por tiempo de pronto no dimos la claridad de cada uno de los errores, pero pues en el trabajo están explícitos. En la diapositiva 14, aquí las contribuciones sí coincidieron, o sea, aquí sí hubo una coincidencia, no sé dónde nos dijeron que no, porque aquí lo que nosotros habíamos programado sí coincidió. Donde de pronto no coincidió, de pronto te equivocaste, fue en las expectativas afectivas, de nivel superior. Ahí fue donde no coincidió. Y sí dimos la explicación no me acuerdo, bueno, después sí, porque la comunicación, nosotros dijimos que había sido, nosotros teníamos la matematización y ahora dio la comunicación y nosotros lo atribuimos a que los estudiantes constantemente tienen que estar dentro de la tarea diciendo o argumentando el por qué deben estar desarrollando eso como está ahí. Bueno, eso con respecto a lo del grupo 1. Lo del grupo 2, porque es solo un camino de aprendizaje. Nosotros hemos tenido eso desde que iniciamos
el desarrollo de la unidad didáctica, lo hemos consultado con todos los profesores que hemos pasado y no hemos podido encontrar un nuevo un camino de aprendizaje que nos ayudara a contribuir a eso. Entonces, alternativo, entonces pues lo dejamos así, ¿sí? Entonces eso fue como lo que pasó con ese camino. Diapositiva 5. En la diapositiva 5, ¿me ayudas? En la diapositiva 5, donde decía que la de decisión, porque la diapositiva 5 en la de decisión tiene errores. Nosotros lo planteamos desde el módulo anterior con Federman, y él, al leer nuestro trabajo, argumentó que sí es posible que una capacidad de decisión tenga errores, y no lo argumentó dentro del trabajo, entonces por eso lo dejamos con errores. ¿Sí? Él no lo argumentó y nos dijo que sí era posible, y lo dejamos, y en realidad sí es posible, para nosotros, para nuestro trabajo es posible, entonces por eso lo dejamos con los errores pertenecientes. En esa misma diapositiva nos dijeron que porque la de decisión si solamente tenía un camino. No, lo que pasa es que esa de decisión funciona para las dos tareas, para la tarea 1 y la tarea 2. En la tarea 1 decide si pasa del lenguaje algebraico al verbal, del verbal algebraico, y en la 2 si pasa del algebraico al verbal. Entonces ahí es donde hay la decisión. ¿Qué más? En la figura 10. Diapositiva 10. Ahí sí fue que es que como nosotros teníamos un error en la implementación, el error que se presentó al ingresar los datos, después no los cambiamos, pero gracias, sí, y se nos pasó ahí en el trabajo, cambiar esa figura, gracias. Eso fue, sí. Es que me quedó sonando mucho la pregunta que ha hecho Gustavo, y es que a veces no son cosas que ustedes habían previsto en módulos anteriores, sino que efectivamente los estudiantes aparecieron con algo que ustedes no esperaban, y eso implica que aunque no lo habían previsto, el sistema sí hay que registrar que hay ese nuevo apareció. Eso está más allá de lo que ustedes han hecho. Comentarios a la presentación del grupo. Grupo 2. En la diapositiva 4 sí, pues yo veo que la ponderación está muy como homogénea, o sea, casi todos los criterios de logro están muy cercanos entre sí en la ponderación, en sus pesos. Entonces yo quería saber, digamos, bajo qué criterios ustedes establecieron este tipo de pesos, si no vieron de pronto algunos criterios de logro que tuvieran más importancia por activar ciertas capacidades que otros, sino que los veo muy planos, muy como cada uno se le dio un peso muy parecido. Yo quisiera saber, en cuanto a la activación de los criterios de logro en la diapositiva 3, únicamente se muestran un promedio, pero no dicen en qué porcentaje era de activación parcial, nula, no de activación. Quisiera saber un poquito más sobre eso. El grupo 5 tiene dos caminos y nos habla de que hay uno que no se activa, el 1.9, el criterio de logro 1.9 no se activa. ¿Por qué creen ustedes que no se activó esa casilla? Pues nosotros muchas veces colocamos caminos que creemos que pueden ser, de pronto eso no tenía que ver, o de pronto fue que en la instrucción, cuando hicimos el desarrollo de la formulación de la tarea, nos encaminamos a que cogieran solo por ahí. Otra preguntita es, cuando uno mira 1.1, está una flechita también a 1.2. Entonces hay dos de decisión, porque es que 1.2 es propongo la manera de ubicar, pero por debajo también interpreto. Se hace la decisión donde está, en la 1.2 o en la 1.5, y si es en la 1.2 que hay dos, esos no se activan para la tarea. O sea, el grafo me pegó una confundida ahí,
con respecto a de a dónde me dirijo, porque es que si hay de los datos iniciales tengo 2 de decisión, ¿por qué? 2 de decisión ahí. Bueno, en cuanto a los caminos, ese es el grafo del objetivo, de criterios de logro del objetivo, donde están en recuadros el camino, los criterios que se activan con la tarea 1.1. Por lo tanto, en la tarea 1.1 va de la 1.1 a la 1.5. Porque el estudiante en esos dos, en el 1.2, 1.3 y 1.4 es cuando ubica otro foco, como la mesa de billar, que tiene que ubicar un foco y tiene que ubicar el otro. Por eso esta tarea, que era la de construcción de la piscina, él tiene que ubicar desde uno de los 2 focos con los datos del enunciado. Por eso de la 1.1 salta a la 1.5 en esta tarea. Y solamente aparece la bifurcación de la 1.7 a la 1.8 y a la 1.9. Y ahí, o sea, ese es el grafo de todo el objetivo, ¿sí? Y lo que está en recuadro es lo que se debía, entre comillas, activar para la tarea 1, la que estábamos trabajando, que era la construcción de una piscina. Y de una vez le respondo a Gustavo, el criterio de logro 1.9 era determinar elipse a partir de la suma de los radios vectores, y en el desarrollo del planteamiento y la formulación de la tarea nos recomendaron mucho, y nosotras analizamos también, de que no fuera como que obligar al estudiante a que tomara alguno de los 2 caminos, sino que la formulación le diera la libertad a él de hacerlo. Los estudiantes ninguno o ningún grupo, porque era por grupos, ninguno tomó la decisión o tomó una regla o una cinta métrica para sumar las distancias de esa cinta o de lo que generaba los radios vectores en la actividad. Por eso no se activó, y pues en el documento planteamos que sí, pues debemos mirar la forma, pero no de obligarlo, sino de que miren, de pronto, no sé, estamos analizándolo para que puedan llegar a tomar esa decisión, porque ellos no darle una cuerda, sino una cinta métrica, darle la cinta métrica, no la cuerda como tal para que la construya, sino que de pronto 1 metro sería, para que ellos determinaran que la medida cambia en todos los puntos, obviamente. Pero entonces ese fue, digamos, la dificultad más grande que tuvimos, porque no tomaron ese camino. La ponderación la colocamos teniendo en cuenta las previsiones a priori que habíamos hecho en el diario del profesor, donde hemos colocado los porcentajes. Allí modificamos los porcentajes también, que ya eran antes 90%, 80%. Entonces hicimos como qué porcentaje era por cada estudiante, 1 estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, y así sucesivamente. El mismo criterio que utilizamos allí para dar esos porcentajes, el que utilizamos acá para la ponderación. Por lo tanto, pues habíamos colocado de 76% para alta, para total. Entonces, por ejemplo, eso lo usamos en los criterios que le colocamos 15%. Para 60 o 50% colocamos fue el 12%. El 16%, y entonces nos sobraba 1% que lo colocamos como tal para el criterio final, el 1.13. Eso fue lo que hicimos. Entonces vimos que de menos de 10 ya era una ponderación muy bajita para un criterio de logro que aportaba, o que todos los criterios de logro aportaban en mediana medida al objetivo. Entonces por eso pues están cerquita, pero no son exactamente iguales todos. Y sobre la activación de los criterios de logro por tarea, entonces ahí en la presentación solo mostramos una tablita, pero en el trabajo sí mostramos el resumen total de la activación total, que se dio con un 46,9, activación parcial 53,1, activación nula no está en ceros, y cuando no hubo activación también está en ceros. ¿Qué era lo que sí, ¿no más?
Bueno, pues primero que todo felicitarlos. Me voy muy contenta realmente del trabajo que hoy encuentro que han realizado. Finalmente creo que logramos en un gran porcentaje lo que queríamos y el objetivo de esta actividad 6.1, que era la configuración del sistema ASE. Realmente los errores o las dificultades que encontraron con los grupos que hablábamos o dentro de las dudas que hicieron en algún momento, fue realmente que se debía a un problema del sistema como tal, un problema pues que se solucionó debidamente por el profe Pedro, inconveniente que de pronto no lo teníamos dentro de lo que ya veníamos revisando, porque ya pues como les dijo el profe Pedro habíamos hecho varias revisiones, pero sí me voy contenta porque ninguno de los grupos generó un archivo conflictivo, que era una de las grandes preocupaciones que teníamos de pronto con el profe Pedro y que les insistimos ese día que de pronto para presentar porque iba a volver a iniciar todo, que iba a tocar cambiar, y ninguno de los grupos tuvo una de esas. Entonces eso es favorable, entonces logramos el objetivo. En cuanto a coger una tarea, pues era hacer el ejercicio, como hicimos en la sesión, de pasar por cada uno de los archivos del sistema, conocer qué tipo de información debíamos registrar, qué tipo de información nos está arrojando. Me gustó muchísimo los grupos que compararon de lo que tenían a lo que tienen ahora y cómo antes de la implementación mostraron que había unos cambios, que obviamente pues encontraron algunos de pronto que los estudiantes les presentan cosas que ustedes 4 o 3 profesores no habían visto. Entonces es fabuloso porque esto es lo que nos está mostrando el sistema, es bueno, lo que para nosotros era perfecto porque le hemos venido haciendo un trabajo bastante minucioso con el análisis de contenido cognitivo, hemos venido en un proceso y ya eso estaba listo, y darnos cuenta que estamos encontrando porcentajes de activación como así de 70, 60, y por qué no todo es 100%, o sea, centrarnos nosotros a reflexionar lo que desde nuestra perspectiva era completo, qué es lo que está fallando. Ya estamos dándonos cuenta de que hay cosas que están fallando, ya sabemos, como les dijo Paola, que ya estaba pensando en su módulo 7, ¿por qué? Porque claro, ahí esto que nos está botando ahorita, esas dificultades, de una vez nos vamos dando cuenta, entonces aquí de pronto lo que yo pensaba, pero el estudiante mire que tiene otra perspectiva, o lo que nosotros 4 veíamos, no, mire que aquí salió esto y esto nos puede servir, y entonces aquí las ayudas, las mismas miradas que entre grupos se dan, porque se cuenta que a pesar de que es una misma actividad, son unos mismos criterios, hubo variedad dentro de las presentaciones. De pronto un poquito la duda que tenía el grupo y que hablaron ahorita conmigo frente a, pero es que ahí no decía que teníamos que hacer referencia, listo, se habló de la tarea 1, realmente como les digo el objetivo de esta tarea era configurar el sistema, ver cómo lo manipulaban, lo manejaban, como hicimos insistencia en que fuera información de la tarea 1, algunos grupos vieron relevante hablar acerca de lo de una vez del matematógrafo, del diario del profesor. Entonces, si damos un poco más, no hay problema. El problema sería que diéramos un poco menos dentro de lo que los criterios nos están pidiendo, ¿sí? Obviamente, pues cada grupo desde el trabajo que ha hecho enfocó, no, para nosotros es más importante hablar de esto. Algunos vieron la importancia de comparar, otros grupos vieron la importancia de no, vamos a centrarnos aquí. Pero dense cuenta que dentro del trabajo que se hizo y todos manejamos el mismo sistema, pues algunos de 2 o 3 objetivos, pero como tal los archivos del sistema son los mismos para todos, pero cada cual le sacó provecho desde su perspectiva. Entonces eso es bueno. Ahorita pues obviamente se retroalimenta lo que un grupo hizo, el otro dice, uy no, pero sí, miren que de pronto aquí algunos grupos profundizaron un poco más frente a esos resultados que nos arrojó el sistema, bueno, esos porcentajes que nos están diciendo, unos grupos que profundizaron un poco más, entonces es de más provecho para las siguientes presentaciones. Entonces aquí puedo analizar, o sea, no se queda un simple número, un 67, un 20, un 30, y por qué lo hicimos o a dónde vamos. Lo mismo desde el primer momento cuando sustentan, ahorita que hablaban de las condenaciones, nosotros hicimos, claro, ustedes fueron los que realizaron el trabajo, pues ustedes toman sus decisiones, y esas decisiones no son poner números para completar 100, sino no, son decisiones sustentadas desde un trabajo previo que ustedes vienen haciendo, riguroso, y ustedes dentro de lo que encontraron los estudiantes van viendo qué cosas nos van sirviendo, qué vamos potenciando, qué posibles modificaciones vamos a hacer. Entonces la idea es que toda la información que registramos en el sistema es de lo que encontramos, ¿sí? Entonces obviamente en algún grupo de los estudiantes apareció algo que si está ahí debe aparecer en el sistema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fue algo que encontraron los estudiantes y que de pronto a nosotros se nos pasó.
que ahora sí yo veo dificultades dentro de lo que estoy encontrando, digo, no, definitivamente lo que hablaban, no, ¿qué pasó? Entonces las ayudas no funcionaron, fue que la descripción de la tarea no fue clara, o de pronto la tarea era muy de instrucción y no nos llevó a otro camino. Entonces ese tipo de cosas ya nos sirven a reflexionar y a pensar que las vamos registrando de una vez porque las tenemos fresquitas, pero que las vamos a utilizar realmente para el módulo 7 cuando vamos a dejar ahora sí perfecta esta secuencia de tareas. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta. Me gustó mucho lo de que algunos grupos dentro de la misma presentación resaltaban y destacaban, vuelvo y digo, lo que para ellos era importante. Entonces algunos grupos hizo un comparativo con la tabla, no se ciñeron solamente a decir en este archivo se ingresa este tipo de información y en este no, porque ese ejercicio lo hicimos todos, nos centramos, listo, como ya se hizo esto, dentro del registro de información que se hizo, esto fue lo que encontramos y esto es lo que interpretamos desde lo que tenemos, que realmente es a lo que le vamos a hacer provecho. Ahora, como era la primera tarea nomás, pues obviamente la información que nos se arroja pues es muy reducida frente a lo que todos tenemos. Vuelvo y digo, pues el interés era listo, ya sabemos cómo ingresar los datos, ya sabemos qué tipo de información me arroja el sistema, de manera que tan lo sabemos que los grupos identificaron de una vez el problema que tenía el sistema, pero aquí no nos coincide, entonces sí tenemos claro qué tipo de información nos debe ir apareciendo para poder interpretar. Entonces cumplimos, me voy muy contenta porque se cumple ese objetivo realmente de que sí estamos manejando el sistema, se siguieron las instrucciones de no abrir al mismo tiempo archivos para generar inconvenientes, de la forma de registrar la información, o sea, se tenía claro el manejo del sistema, eso se evidencia en todos los grupos, en los trabajos. Vuelvo y digo, pues algunos compañeros profundizan y enfocan desde una mirada, pero sí los felicito y me voy contenta con el trabajo realizado porque fue una mirada completamente diferente a una misma actividad, bajo unos mismos criterios, pero sí, los felicito porque se encuentra muy buen trabajo y pues muy contenta realmente del trabajo realizado. Gracias. Aunque Mónica nos felicita, entonces yo voy a aprovechar para felicitarnos a Mónica y a mí, en el sentido de que pues llevamos 3 cortes con el sistema, y como esto comenzó desde cero, pues al fin llegamos a un punto en que la cosa arrancó medianamente bien. Los cortes anteriores, esta reunión de hoy era para arreglar 25 problemas que había en el sistema. Entonces eso, quedamos muy contentos. Como siempre, comienzo por darle sentido a lo que estamos haciendo, o a lo que están haciendo hoy, en relación con lo que van a estar haciendo dentro de 2 o 3 meses. ¿Okay? Todo lo que se está haciendo ahora es registrar información y mirar, analizar, resumir, interpretar resultados que de esa información surgen con base en el sistema base, para entender qué pasó. Para entender qué pasó desde el punto de vista de cómo los estudiantes nos informan, los estudiantes y el profesor que implementó nos informan sobre cómo funcionó nuestro diseño. ¿Okay? Ese es el propósito, de tal forma que cuando lleguemos al módulo 7 tengamos una información sistemática, organizada, puntual, estructurada, que nos permita decir, pues todo ese trabajo que hicimos de diseño previo y de implementación tiene estos atributos positivos, tiene estos atributos no tan positivos, y entonces ya sabemos cómo es que tenemos que tomar ese diseño y producir un nuevo diseño que vaya, que logre de mejor manera nuestras expectativas. Ese es el propósito de todo esto. Pero sí quiero hacer énfasis en algo que es muy difícil de entender, y lo pongo con un ejemplo diferente. Salen las pruebas IFES,
o sale los resultados de PISA. ¿Sí? Y mucha gente habla de los niños. A los niños les fue mal. De los niños les fue mal. Los niños no saben, los niños no entendieron, los niños no fueron. Esas pruebas no están hablando de los niños. Los niños son los que están proporcionando la información sobre otra cosa. Están proporcionando la información sobre el sistema educativo. Los niños son informantes, los niños tienen más papel que ese. Y la prueba está produciendo resultados sobre el sistema educativo, no sobre los niños. ¿Sí? Algo similar sucede aquí. No estoy diciendo que no se pueda hablar de los niños, pero lo que vemos como resultados aquí no está hablando de los niños, está hablando de nuestro diseño. Está hablando de nuestro diseño. Cuando yo me encuentro que este porcentaje es del 67%, yo no me hago preguntas sobre los niños. Yo me hago preguntas sobre la tarea. Eso es difícil de entender, pero lo voy a reiterar cada 15 días, porque es importante. Los niños son los que son. Los niños son los que son, y nosotros diseñamos algo para esos niños que sabíamos cuáles eran los que eran. Y si nos encontramos con un porcentaje del 60%, no es porque los niños no funcionaran. Los niños funcionaron como eran. Lo que raro es que lo que nosotros diseñamos no funcionó como nosotros esperábamos que funcionara. Yo sé que esto no es... yo sé que todos me hacen así, pero dentro de 10 días, cuando estén en mi borrador o en el módulo 7, me toca, van a estar haciendo así. Entonces, esto lo voy a reiterar porque es una manera de ver la situación que es mirarla desde el otro lado, y no es fácil lograr agarrar esa idea. Primero, perdón, como Mónica fue muy corta en sus comentarios, y como aquí somos solo 5 grupos, y como esto Marcela y Paola controlan los tiempos, entonces yo me voy a tomar el tiempo. ¿Perdóname? No. Otro problema que también es muy complicado de entender y que vamos a reiterar varias veces en este módulo es el siguiente. Es muy natural hacer frases como las siguientes. Es que nosotros le estábamos disparando con mucho más importancia a la capacidad matemática fundamental de matematización y apenas muy poquito a la de comunicación. Y resulta que nos encontramos que la de comunicación sacó 95% y la de matematización 47%. Y, oh sorpresa, ¿ok? Entonces, ojo, que la capacidad matemática de matematización estuviese vinculada a 4 criterios de logro, y esa es la razón por la cual ustedes están diciendo que le estaban disparando más a eso, que no estoy diciendo que no sea válido, y que la capacidad matemática fundamental de comunicación estuviera vinculada solamente a un criterio de logro. No tiene nada que ver con los porcentajes que se obtienen de resultados. En ambos casos estábamos, perdón que sube el tono, en ambos casos estábamos esperando 100%. Independientemente de la cantidad de criterios de logro que estén vinculados a las capacidades matemáticas fundamentales. ¿Por qué? Porque en ambos casos estábamos esperando que los niños pasaran por el camino de aprendizaje, activaran los criterios de logro correspondientes, los activaran de manera total, terminaran y saliera 100% en ambas.
Yo sé que esto no es fácil de entender y lo voy a reiterar cada vez, pero ojo, no tiene una, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Si yo no tengo sino un solo camino, si no tengo sino un solo criterio de logro que contribuye a la capacidad matemática de comunicación, supongamos que está en el camino, no en una bifurcación, está en una bifurcación, hay un pequeño problema, pero si está aquí, los niños tienen que pasar por ahí. Y yo estoy esperando, en mi situación ideal, que todos los niños hagan todo bien, y ahí debe ser 100%. Si yo tengo 3 criterios de logro, y para simplificar de nuevo, supongamos que están por fuera de bifurcación, los niños tienen que pasar por ahí, por los 3. Y yo estoy esperando que los niños activen los 3 criterios de logro de manera total, y por lo siguiente que sea 100%. Independientemente de la cantidad de criterios de logro. Entonces, ojo con darle la vuelta también a la interpretación. Ahora sí hago la aclaración. Mientras que el sistema ACE calcula perfectamente la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, hace trampas para calcular la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y a las expectativas de tipo afectivo. No es un cálculo exacto. ¿En qué sentido? En que mientras que el sistema ACE logra tener en cuenta por qué camino de aprendizaje se fue el niño, para calcular la contribución de esa tarea en ese niño al objetivo de aprendizaje, el sistema hace los cálculos aproximados de estimación en relación con las expectativas de aprendizaje de nivel superior y las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo. ¿En qué sentido? Por eso es que calculamos los caminos alternativos, porque sacamos un promedio de cuántos criterios de logro más o menos tiene los diferentes caminos por los que puede pasar, y de ahí sacamos los cálculos. Entonces, hay una estimación ahí. Los resultados que proporciona el sistema de logro de expectativas de aprendizaje a nivel superior y de expectativas de tipo afectivo son una estimación, son una aproximación, tienen un grado de error porque se hace eso. Porque estuve un mes tratando de que el sistema hiciera lo mismo que hace con los objetivos de aprendizaje, y es complicadísimo, y para que el sistema funcionara con los objetivos de aprendizaje, pues estuve como 3 meses resolviendo ese problema. Eso es. Pero lo que yo quiero es insistir, no puedo decir que aquí me fue mal o bien porque tenía tantos criterios de logro que esperaba que contribuyeran a tal cosa y aquí muchos menos y los porcentajes están cambiando. No. Estamos esperando siempre 100%. Estamos esperando siempre 100%. Y si los niños hacen todos bien, en el sistema tiene que salir 100% por todas partes. En algunas presentaciones no me quedó claro si algún grupo cambió previsiones o supuestos, quiero decir, por ejemplo, previsiones de cómo los criterios de logro contribuían a algo, los unos, después de haber corregido y de haber recogido información. No me quedó claro. Yo les sugiero que no cambien nada en este momento. No cambien nada, no cambien esos unos, no los cambien, porque si no cambian todas las reglas del juego. Cambian todas las reglas del juego. Claro, si yo me pongo a manipular los unos, yo puedo hacer que los resultados me sean preciosos o que me sean terribles. Pero eso fue lo que ustedes pensaron en su momento y fue la manera como ustedes diseñaron la secuencia de tareas para eso. Entonces, lo que ustedes están evaluando es lo que ustedes pensaron en su momento. Pues no vayan a cambiar supuestos ni unos en ese sentido. Eso es una cosa diferente, de otra situación. Y es que mi grafo de criterios de logro era así, y resulta que me aparecieron 4 niños que en esa tarea se fueron por otro camino y resulta que no habíamos pensado en ese camino y ese camino es válido. Ahí sí, me toca.
modificar el grafo de criterios de logro, introducir los nuevos criterios de logro en el sistema y calificar por ahí. ¿Ok? Esa es la situación más complicada. Situación más común, pues que sí, por aquí iban, y nosotros en este criterio de logro teníamos esos 3 errores y resulta que hubo 8 niños que incurrieron en un error que no habíamos pensado. Pues hay que agregar un error en el sistema para que pueda representar. ¿Vale? Bueno. Una de las cosas complicadas en este módulo es esa parte final en que les estamos solicitando que analicen los resultados. ¿Sí? Porque ¿qué me están pidiendo? ¿No? ¿Qué me están pidiendo que yo diga? ¿Okay? Bueno. Entonces, una primera distinción, porque algún grupo hizo unas reflexiones muy válidas, pero que no muy válidas, válidas en el sentido de en relación con la realidad, pero no válidas en relación con lo que se estaba esperando aquí. Me explico. Yo puedo hablar de que es que en esta tarea estábamos esperando tales cosas y que aquí tuvimos unos problemas y que los niños estaban desordenados ese día, ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí, cuando estamos hablando de análisis de los resultados, lo que estamos es diciendo, estamos hablando de los resultados que proporciona el sistema. Y lo que estamos esperando es que ustedes traten de decir en palabras qué es lo que dice el sistema, resumirlo, que traten de interpretar qué significa, lo dijo ya Mónica, qué significa esos resultados, y apenas una pincelada, porque eso es el módulo 7, que traten de explicar por qué las cosas, porque son esos resultados así, ¿okay? Pero eso es lo último y es la última pincelada, porque en este momento ustedes no tienen todavía herramientas para decir, es que esto fue así por tal razón, aunque es clarísimo que ustedes entienden ya muy bien el sistema, entienden todo, y muy seguramente muchos grupos, cuando se encontraron que había un 58% por aquí, seguramente dijeron, claro, es que estas 4 palabras de la tarea son las culpables de que tengamos este 58% aquí. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Porque sí o porque no? Vale, listo. Yo creo que no van a tener trabajo para el módulo 7, pero bueno. Vale, pero entonces, en esa última parte de interpretación no les estamos solicitando un análisis detallado, profundo, porque eso es el módulo 7. Bueno. Yo no recuerdo bien, perdón que no he mirado el texto de la actividad, pero ¿algunos de ustedes fueron a mirar el archivo ACLE? Sí, señor. En la pestaña de logro de objetivos. Esa pestaña es una pestaña clave, porque es donde el sistema está diciendo en qué medida las tareas contribuyeron al logro de los objetivos. ¿Ok? Esos datos están perfectamente calculados. Esos datos el sistema coge cada niño y reconoce por qué camino de aprendizaje se fue y hace el cálculo de ese producto escalar entre las activaciones 0, 2, 2, 2, 1, 1, 0 y los pesos que ustedes le dieron a esos criterios de logro en ese camino de aprendizaje, y ahí dice, para este niño la tarea contribuyó al objetivo en 80%, y después saca promedios y eso así es. Entonces esos datos, porque digamos que como que el núcleo de todo el trabajo que se ha hecho gira no exclusivamente, pero de manera muy importante alrededor de los objetivos de aprendizaje. Lo que queremos es ver si el diseño realmente le permitió, si el diseño de las tareas le permitió a estos niños avanzar en el logro de esos objetivos que nosotros queríamos que ellos lograran. Y en ese sentido, pues ustedes han visto, el sistema proporciona toda la información que ustedes quieran. Entonces tampoco no debe uno dejarse
confundir o perderse en ese bosque de datos que el sistema proporciona. Que estén ahí no quiere decir que sean relevantes para todo, que estén ahí no quiere decir que todos tengan la misma importancia, pero preferimos dejar todos esos cálculos de sacar promedios por filas, de sacar promedios por columnas, de contar cosas en un sentido, de contar cosas en otro sentido y sacar esos porcentajes. Pero cada uno de ustedes deberá ver qué de esos datos tienen significado en un momento dado y qué cuentan de esos datos porque les den sentido, ¿vale? No es venir aquí a contar todos los datos porque el sistema los presenta. Había una inquietud que el mismo grupo la resolvió, y es, si yo tengo una tarea en que estoy previendo que esa tarea va a activar un único camino de aprendizaje y no hay bifurcaciones, ¿qué pasa con los caminos de aprendizaje alternativos? La respuesta la dio el mismo grupo, pero yo la reitero, es que no hay caminos de aprendizaje alternativos. Los caminos de aprendizaje alternativos es cuando hay bifurcaciones, y por consiguiente ahí van ceros en esas filas de ahí. Aunque yo sí tengo que hacer la mención, pero es una mención por fuera de este módulo y no tiene nada que ver para este módulo, pero seguramente sí para el próximo módulo, pues sorprende un poco una tarea que tenga un único camino de aprendizaje, no le está dando oportunidad a los niños de tomar decisiones, que es una de las cosas que queremos motivar. Bueno, entonces voy al problema de las decisiones, y de nuevo, no necesariamente tiene que ver con este módulo, pero este es un punto que ustedes están viendo que es importante. De nuevo para el módulo 7, ya hubo algo de discusión sobre esto. Pues sí, nosotros en esa tarea teníamos una decisión aquí y había dos caminos que salían para acá y todos los chicos se nos fueron por abajo. ¿Problema de los chicos? Respuesta no. Problema nuestro. La información que le proporcionamos a los chicos y la información que les solicitamos a los chicos es tal que ese es el camino. ¿Ok? Entonces tendremos que preguntarnos más adelante qué información, o el grupo lo estaba diciendo antiguo, qué información o qué materiales o qué cosas les damos y qué les pedimos para que tenga sentido o no que cuando yo llego aquí realmente me pregunte, ¿es mejor irme por acá o es mejor irme por allá? Y ojalá que algunos o se vayan por unos y se vayan por otros, o por lo menos algunos digan, voy a intentar por aquí, uy, por aquí no me va muy bien, me devuelvo, me voy por aquí, y lo que estoy en el papel es sencillamente lo de abajo. Pero en clase seguramente sí habrán visto eso. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente: no hay ningún problema en que todos los niños se vayan por abajo, si la tarea, ustedes en clase se dieron cuenta que quisieron irse por arriba y por razón de los datos y lo que estaban pidiendo, los niños se dieron cuenta que por aquí seguramente puedo, pero necesito 3 días para resolverlo por este lado. ¿Sí? Y entonces me devuelvo. ¿Ok? Bueno. Ahí están haciendo un grafo de camino como dijo Mónica, pues estamos muy contentos de, esto me da una tranquilidad para este puente, de que el sistema haya funcionado bien. Solamente tengo un comentario que se sugiere en los apuntes y que sencillamente es cuestión de forma, pero que les puede ayudar a que el sistema se vea un poquito mejor. La etiqueta que ustedes le asignen en los criterios de logro es una etiqueta para ustedes. Nadie más va a querer entender bien qué es esa etiqueta, ¿vale? Entonces, lo importante es que ustedes encuentren una etiqueta, que ustedes la entiendan en el sentido de que
realmente identifique los criterios de logro con esa etiqueta, pero que sea lo más cortica posible, porque entre más larga sea, más se agrandan esa fila donde los criterios de logro están todos uno detrás de otro en las columnas. Eso lo puede cambiar en cualquier momento y el sistema pues se debería adaptar a eso. Nadie se ha quejado, pero me temo que hay por lo menos un grupo que no se ha quejado, pero que le doy la oportunidad para que se queje, de haber trabajado ya cosas en el objetivo 2 y haberlas perdido durante los últimos 15 días. ¿Ninguno? Bueno, si no es así, nada. ¿Por qué? Porque en los arreglos que hice en el sistema, arreglé en cada sistema de cada grupo el objetivo 1 y reemplacé con archivos vacíos lo de los objetivos 2 y 3. Entonces, si un grupo había metido ya cosas en el objetivo 2, yo recorté ese con un archivo vacío, ¿ok? Lo siento. Lo siento. Bueno. Listo, eso era. Considero que la diversidad de interpretaciones de los datos, como nos decía Mónica, y cada grupo encontró un énfasis, quiso hablar de comparación de percepciones, otro grupo se fue en detalle al análisis de activación de criterios de logro y qué errores habían incidido en esos resultados y demás. Pues creo que esa diversidad les da muy buenas herramientas para lo que serán las próximas actividades. En el sentido de, lo hago público, me tranquiliza bastante que las presentaciones no se centraron en aquí vemos un tanto por ciento y acá un tanto por ciento y acá un tanto por ciento, y son cosas que uno ve en la tabla, sino de vemos esto porque sucedió tal cosa, porque los estudiantes hicieron esto. Entonces le damos sentido a varios aspectos. Uno, a los resultados que estamos viendo. Dos, a las previsiones y a esos criterios, esas frases que ustedes han venido redactando desde el módulo 3 y se comprende esa relación que hay. Entonces eso me pareció valioso. Tuve la oportunidad de acompañar a MAT 3 cuando inició este proceso, luego como tutora en MAT 4 y veo esos cambios, y me parece muy chévere que en el primer acercamiento que ustedes hacen a resultados y a presentarlo se han preocupado por contar el cuento, y eso me parece maravilloso. Y en ese mismo sentido me parece bien los diagramas y las estrategias que utilizaron. No soy los mismos asistentes a la sala, pero hemos visto que hay personas que ingresan luego a ver los videos. Eso ayuda muchísimo, lo que ustedes hicieron hoy. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que ese sistema hace, pero una persona externa no necesariamente. Porque usted sabe que le aparecen LEANS, y otra persona no. Pero ustedes hacen énfasis en esta información viene de un criterio de logro en el que esperábamos que no sé qué, porque es que la tarea pedida que, pues me parece muy bien siempre ir diciendo qué es lo que hay ahí para que cualquier persona pueda comprender, y no olviden definir los códigos. Alguien hacía el comentario, si ahí dice E1, E2, E3, en una corta frase intentemos dar la idea de esos errores hacen referencia a qué, pues para que sea mucho más fluido. Lástima que salió Pedro. Nosotros estamos hablando del ideal. El ideal es que los estudiantes lleguen a tener el 100% de todo. Pero no se afanen si eso no está sucediendo. Pensando en el módulo 7, me encanta que eso no suceda. Entonces no tomen el comentario de nos gustaría que fuera el 100%, no lo tomen como obligación de que tenemos que ir ya ajustando toda la implementación para que todo sea 100%. ¿Por qué lo digo? En ese ideal del 100% vamos a pensar cuando estemos diseñando la nueva propuesta. Entonces ya nosotros vimos estas dificultades, ahora sí pensemos en qué ajustes se podrían hacer para que en otro momento posiblemente un profesor obtenga 100% en todo. Que igual sabemos que en la vida real no sucede porque todos no pensamos de la misma manera.
Pero entonces ahorita no se sientan obligados a eso. Y también, y esto lo van a ver en los videos del módulo 7, que lo digo con mucho énfasis, y es un 100% en todo no es sinónimo de éxito absoluto. También puede ser un problema. En el caso de las tareas nos dice, sí, la tarea fue muy guiada. El estudiante prácticamente no tuvo que pensar, sino hacer caso. Entonces, esos resultados del 100% no siempre nos dicen, ay, esto es la maravilla, tengo esta tarea comprendida, sino que también nos puede ayudar a identificar esas deficiencias que de pronto escuchábamos de nuestros compañeros, pero que decíamos, pero no, es que le estoy mirando y yo no le veo lo malo. Pues ya cuando los estudiantes lo resolvieron, pues vimos que sí, que ellos simplemente repitieron, siguieron la instrucción, pues claro, llegaron al resultado como ustedes esperaban. Entonces, tener en cuenta cómo juega ese valor en lo que va a ser la implementación y el análisis luego de la evaluación. Y animarlos que continúen así, me siento muy contenta. Y espero que en las siguientes actividades no bajemos la calidad. Ir teniendo en la carpetica organizadas las evidencias de tareas del objetivo 1. Pues para ahorita no les pedimos de solo la tarea 1.1. Porque ya para la siguiente actividad sí vamos a tener que incluir toda la información del objetivo 1. Entonces, clave, tengan la carpetica organizada como les habíamos dicho, porque muy seguramente les digo, compriman y suban esto a tal repositorio, ¿vale? Entonces tenganlo ahí. Entonces le voy a dar paso, no sé si haya una pregunta antes de cerrar actividad 1 o pasamos ya. Grupo 5. Como más eso, porque te acuerdas, profe, que nosotros preguntamos en las preguntas cómo se pasaban, si era pasar la tabla al documento. Después vimos el video y pues el video era supremamente sencillo y el profe Fernando nos sugirió que lo hiciéramos como figuras, ¿sí? Que tomáramos como la imagen del sistema. Entonces pues finalmente lo hicimos así. Pero entonces queríamos saber si era como figuras o como tablas, porque quedamos como con la... Él decía que esa tabla no era una tabla en formato MAT. O sea, como Pedro muestra en el video, nosotras hicimos. Y resulta que el profe nos hizo la aclaración de que no estaba obviamente en el formato de MAT. Entonces ahí nos sugirió colocarle con la imagen. Lo importante de este tipo de imágenes o de tablas es la calidad, porque luego cuando se vaya a retomar información y que se vaya a publicar, que sea claro en el documento, es más por la nitidez, la resolución en ese sentido. Como cuestión de formato. En los apuntes ustedes ven, que aparecen como figura, representación de las tablas que aparecen en Excel, y ahí están sucediendo. Pero si ustedes la presentan como figura, en el título abajito, está bien traerla de Excel. Pero si ustedes en el documento están diciendo está en la tabla 1 y no están poniendo eso en el formato de tablas de ahí había un problema. Entonces algunos grupos a veces traen como figura de Excel y dicen esta es la figura de tal cosa, otros grupos se inventan, o no se inventan, no, generan un esquema de resumen de los datos y eso sí lo presentan en formato tabla, pues diferenciar eso. No pegar esta imagen de Excel y decir tabla o no tabla. Están saliendo copiar y pegar las tablas y Excel de tal manera que en el documento aparezca en formato vectorial y no en formato matricial. Me explico que cuando ustedes hacen zoom no se vean los puntitos, sino que no se vean los píxeles. ¿Sí? No, es que yo creo que hicimos un video sobre eso. Sí. Sí, lo que no deben hacer es sacarle foto, lo que llaman aquí pantallazo, porque eso es matricial, pixelado, hace que el archivo sea muy grande y que después no se vea bien, mientras que si se hace
no me acuerdo cómo es el procedimiento de juicios, queda todo como si fuera texto en las líneas, como si fueran líneas de verdad, y entonces no importa que ustedes sacan los a 800, se ve perfecto, sin hacerles, y el archivito queda checo. El asunto es que el formato, el futuro, es que no queda formato, que nos queda la tabla de... Pero eso es una figura, lo que está diciendo. No se pongan en ese trabajo, no se pongan en ese camello, no se pongan en ese camello de ponerla en formato MAR. No, hay que ver tiempo en eso. La solución se la está dando Paola. Es una figura. De las herramientas que se han trabajado en lógica, como cuando trabajan en vivo, no que esperen y reconocen que es el trabajo vectorial, pero cuando le tomamos la foto, Claro. Listo, entonces, actividad. Bueno, como les dijo ahorita Paola, es importante que vayamos teniendo al día la recopilación organizada de las tareas, de lo que han ido revisando, para que sea más fácil para ustedes al momento que van a registrar la información, que tengan claro en dónde tienen los archivos, en dónde está la información y que pues ya sea solamente un trabajo en equipo, distribuir y subir para evitar cuestiones de logística. En este caso entonces vamos a entrar a mirar lo que hicimos con la tarea 1, vamos a hacerlo con un objetivo. Entonces, si ese objetivo tiene 2 tareas, lo hacemos con las 2 tareas. Si tiene 3 tareas, lo hacemos con las 3 tareas. Obviamente aquí nos va a botar información más completa, porque vamos a registrar información y vamos a encontrar de celdas que veíamos que de pronto con una sola tarea no le veíamos la importancia. Ahorita le vamos a ver que nos arroja más información en el sistema y vamos a poder hacer un análisis. Entonces, en este caso, pues la corrección de las tareas del primer objetivo. Si pueden ir avanzando, vuelvo y les digo, porque por ahorita está el primer objetivo, en la siguiente actividad ya vamos a tener que hacer la de todos los objetivos. Los que tengan 2 objetivos pueden ir avanzando de una vez en esa corrección, así en este momento solo registremos lo del primer objetivo. O sea, lo que les decía en la sesión anterior, si podemos ir avanzando y teniendo todo a punto, pues es mejor para que no se nos acumule. Los que tienen 3 objetivos, pues con mayor razón, ir avanzando en esa recopilación, en esa revisión, pues para que ya luego al momento de subir sea más fácil. Entonces, ya teniendo esas tareas corregidas, pues ya tenemos la información clara y ya sabemos entonces en cada uno de los archivos del sistema ACE qué debemos registrar, qué debemos subir. Ya esta vez, como ya se hizo un reconocimiento, pues va a ser mucho más fácil para los grupos registrar la información. Ya incluso cada grupo habrá generado su estrategia dentro de lo que ha revisado. Listo, aquí, entonces yo me encargo de subir aquí, acá. Entonces ya tienen esa dinámica, va a ser mucho más fácil. En cuanto a la introducción de los datos de las... Mónica por su lado y yo por mi lado nos hemos gastado una buena parte de nuestro salario comprando velitas que tenemos encendidas en nuestras casas para que no aparezcan más problemas en las semanas. Pero estábamos al 90% seguros de que no iban a aparecer problemas en esta actividad y aparecieron un par. No tenemos ni idea de dónde venir. Y pues hay alguna probabilidad de que cuando ustedes ya terminen de llenar las tareas del primer objetivo aparezca algún tipo de problema que haya también que arreglar, ¿vale? Y yo sí prefiero que si tengo que arreglar algo, arreglarlo solamente en un objetivo y no en todos los objetivos. Entonces, Mónica les está sugiriendo que traten de avanzar en los demás objetivos, aunque esta actividad sea solamente sobre el primero, pero yo les sugiero que avancen sobre todo en la corrección de las tareas y ojalá no haya problemas, pero avancen todo lo que puedan en la corrección de las tareas y no necesariamente en la introducción de datos en el sistema, para ver si en caso de que aparezca un problema, pues yo lo arreglo en el objetivo 1, arreglo los archivos vacíos de los objetivos y los reemplazo, ¿vale? Ahí en los videos de
énfasis es de corrección de tareas del objetivo, es que no se nos acumule. Si yo tengo 3 objetivos y en cada objetivo tengo 3 tareas y me espero a la siguiente actividad a hacer la revisión de las del objetivo 2, objetivo 3, pues se me va a acumular el trabajo. En cambio, si ya tengo organizado, ya tengo revisado, pues ya, y ya tengo la estrategia, ya cuando me toque subir ya va a ser mucho más fácil el subir esa información, que ya tengamos todo al día, que eso se los insistía en la sesión anterior, porque pues en la última ya nos toca hacer todo. En la primera puede ser una tarea, listo, ahorita listo, van a ser 2 o 3 tareas, pero es que en la siguiente ya es todos los objetivos, todas las tareas. Entonces si yo ya tengo el material todo revisado, todo listo, ya registrarlo es mucho más fácil. Entonces, como les decía Pedro, más que se pongan a subir la información que ya tienen, es que tengan listo todo ya revisado, para cuestión que cuando sea subir, ya eso, ya la dinámica del grupo pues la tienen clara. Entonces, bueno, para esa introducción de los datos de esa tarea del primer objetivo, entonces vamos a tener en cuenta subir la información en el archivo AC. Entonces, en este caso, pues nos centramos en el O1, que es objetivo 1, todo lo que tenga que ver con esta actividad. Obviamente, pues tenemos en cuenta lo que dice en la 6.1, que si ustedes van a mirar en los criterios, en la actividad, pues se tiene en cuenta la estrategia, ese análisis, ese registro, ese reconocimiento de la información, pues como ya se hizo con una tarea, pues ya simplemente es hacerlo con las otras tareas, pero para un objetivo. En cuanto a la verificación de datos, lo mismo. A pesar de todas las velitas, como les dice Pedro, y todo el trabajo, o sea, no esperábamos encontrar, esperemos ahorita lo mismo. Si llegan a tener inconvenientes, entonces lo mismo los grupos, hacernos saber por las dudas, hacernos saber si tenemos la reunión de aquí a 8 días, que tenemos inconvenientes. Esto es importante, hacerlas saber para así mismo poderles colaborar y hacer las correcciones pertinentes. Entonces ahí en la verificación de datos. También ser muy cuidadosos, como les digo, que se dan cuenta que el sistema en Excel hay unas partes donde manejan muchas columnas, muchas filas, que de pronto por una cuestión de desatención o de agilizar en el trabajo, coloque un 1, un 2, un 0 donde no me corresponda, pues eso me va. Entonces, como estar atento, y como hay 1, 2, 3, 4 personas revisando, entonces hacer una revisión de pronto, si hoy se hizo, al siguiente día volver a revisar ya de pronto con la mente más despejada, entrar a mirar que no se haya pasado ningún error, que puede suceder. En cuanto a la descripción y análisis de resultados, entonces obviamente aquí va a ser más completa, porque pues ya tenemos varias tareas en un objetivo, ese varias, como les digo, puede ser 2 o 3, pero pues va a ser un análisis un poco más completo. Ahí, como les decía el profe Pedro, entonces ya podremos remitirnos al archivo ACLE, a analizar, a mirar qué nos arrojaron las tareas, qué encontramos. Entonces ya es una mirada pues más completa. Se referencian algunas de las celdas, en algunas de las columnas, se les van diciendo a dónde se podrían remitir, pero dentro del análisis que ustedes han hecho, si ustedes encuentran que para el trabajo que ustedes han realizado hay algo relevante que para ustedes es importante, pues hacen el análisis desde esa perspectiva, teniendo en cuenta pues los requerimientos de la actividad. Pues obviamente, como les digo, ustedes han venido realizando la implementación, ustedes en el momento de la implementación se dieron cuenta de cosas, entonces hubo registro en el diario del profesor, el diario del estudiante, cositas que van apareciendo y que para ustedes es importante darlas a conocer. Entonces al momento de interpretar esa información, ahorita pues lo vamos a poder hacer en el documento Word como tal. De nuevo, aunque corresponde 7, no estamos esperando que ustedes en estos análisis hagan análisis detallados, de decirles que el culpable es el criterio del logro 14, que está vinculado con la tercera frase de la tarea. No estamos esperando eso. Pero, perdón Paola si meto la palabra, pero como están metidos en este momento en el detalle, no le quita que en un archivo por ahí al lado vayan haciendo todos sus apuntes de esas cosas que van identificando el detalle, porque eso les va a ahorrar una cantidad de tiempo con el módulo 7, porque en el módulo 7 lo que vamos a pedir es eso. Puede que aparezca en el documento, como ustedes ya han identificado dónde es la posible falla de que no haya sido ese 100, como les decía ahorita Paola. Listo, hubiera sido fabuloso que fuera el 100, pero si no fue el 100, ¿qué pasó? Y en ese qué pasó y en ese analizar por qué no llegué aquí, qué fue lo que me llevó a no llegar a ese 100 aquí. Entonces, como ya estoy en ese momento
tengo fresquito esa información, voy registrando, no, aquí fue la ayuda, aquí fue la redacción, y voy registrando eso, que al momento de llegar al módulo 7, pues ya tengo los insumos para hacer mi redacción, para hacer mi cuadre de las tareas, de los objetivos y todo el trabajo que voy a realizar. Lo mismo si fue septiembre. Exacto. Que era lo que les decía ahorita Paola, pues que si fue también. De alarma. Es tan bonito que salió. Exactamente. ¿Alguna pregunta de la actividad 2? Igual no olviden hasta el miércoles para registrar todas las inquietudes que tienen. Yo le dije a Mónica, son muy preguntoras. No importa. Sí. Para los tutores tratan lo mismo. Tienen su hoja de también, todo lo registran. Sobre todo que encuentren en el sistema. Basta. Algunos grupos me escribieron para colaborar. Las respuestas no las tenía yo, pero sí las remití pues, a la formadora. Entonces, no se preocupen si yo no les di la respuesta. Ustedes siempre pongan esas señales de alarma, que para nosotros es muy bueno saber No que se podría algo está responder pasando. más rápido. No se podría responder más rápido. Pues lo que pasa es que como estamos dando este tiempo hasta el miércoles, entonces la idea es reunir como todas estas dudas, ¿sí? Para intentar resolverlas. Igual lo que estamos intentando, se supone que es desde el viernes que publicamos respuestas, pero estamos procurando que el mismo jueves ustedes tengan. Sin embargo, recuerden que hay un drive para el sistema, ¿cierto? Entonces ustedes ya encuentran en tal hoja sucedió esto, ellos han estado muy pendientes de qué cuestiones se van registrando. Si ustedes el lunes ya encontraron ahí algo, pueden decir, registramos algo en el drive, lo saben. Y entonces recordarles dudas, recordarles comentarios individuales hasta el viernes. No dejen hasta el viernes. Evaluación por pares hasta el martes. No dejen hasta el miércoles. Igual que ya les va. Aprovechen a la formadora. Muy bien.